Chicos, buenos días. Gracias por permitirme llegar hasta la comodidad de su hogar. Continuamos nuestro trabajo a través del curso de física y hemos estado trabajando desde la semana anterior con los imanes y los campos magnéticos. El día de hoy, pues veremos ya algunos campos específicos, como el que a continuación describimos dentro del campo magnético. El inciso A será alrededor de un cable rectilíneo. Es predecible que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, pero a su vez que disminuye con respecto a la distancia del conductor. El campo magnético B para un conductor largo y recto se determina el campo magnético a través de la constante de permeabilidad del espacio libre o el vacío por la intensidad de corriente, dividido todo eso por 2 veces pi por r, que se presenta la distancia perpendicular al conductor. Aquí podemos definir cada uno de los valores. B representará el campo magnético. U sub O es la constante llamada de permeabilidad del espacio libre, también llamada permeabilidad del vacío. Pero ese tiene un valor constante que equivale a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro amperio. R es la distancia perpendicular al conductor y finalmente I es la corriente eléctrica que pasa por el cable. En el sistema internacional el campo magnético queda expresado en una unidad denominada Tesla. Es la unidad arbitraria establecida en honor al físico yugoslavo Nikola Tesla. Veamos algunos ejemplos. Dice, si por un conductor largo y recto fluye una corriente de 50 amperios, determine el campo magnético a 25 centímetros de él. La corriente entonces será igual a 50 amperios. El radio o la distancia será igual a 25 centímetros, que la debemos convertir a metros por el Sistema Internacional de Medidas, y eso nos da 0.25 metros. El campo magnético entonces será igual al coeficiente o constante de permeabilidad al vacío, la corriente, y 2 veces pi por la distancia. Colocamos los datos entonces para poder trabajar con ellos, y eso me dirá que 4 por 10 a la menos 7 por pi por 50 será dividido entre 2 por pi por 0.25, y eso me dará 4 por 10 a la menos 5 Tesla. En otro ejemplo básico, determine la inducción magnética, ¿verdad? Determine la inducción magnética en el aire de un alambre de 5 centímetros de largo por el cual circula una corriente de 10 amperios. Vamos a ver el problema aquí desarrollado. Y tenemos entonces que el valor lo volvemos a calcular de la misma manera. En este caso, el campo magnético estará definido por la constante de permeabilidad al vacío, por la corriente, por 2 veces pi por la distancia. Entonces sabemos que la constante de permeabilidad es de 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro partido amperios. Colocamos entonces el valor para que el campo magnético sea igual a 4 por 10 a la menos 7 por Tesla multiplicados por metros dividido amperios, y todo esto multiplicado por 10 amperios. Esta ecuación la podemos hacer lineal, ¿verdad? Para que no nos dé problema en el manejo de las operaciones. Y luego esto será equivalente a 2 pi por 0.05 metros. Por lo tanto, el valor equivalente en la solución del problema del campo magnético es de 4000 por 10 a la menos 7 Tesla. Podemos también calcular esos valores en el siguiente inciso.
en el campo magnético de un solenoide. El solenoide se construye enrollando un alambre, largo en una apretada bobina o en una hélice. El campo magnético se puede aumentar si lo enrollado se construye en un material ferromagnético como el hierro, el cobalto, el níquel o sus aleaciones. Aquí tenemos una imagen de lo que es un solenoide y la manera como irradia el movimiento magnético colocado sobre él. El campo magnético para un solenoide está dado por el campo magnético igual a la constante de permeabilidad multiplicado por N, por el número, por la intensidad de corriente, y esto multiplicado por L. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos valores. N es el número de vueltas o espiras que tiene la fórmula o el problema, y L es la longitud a lo largo del solenoide. Entonces, veamos qué sucede. La dirección del campo magnético en un solenoide está dada por la regla de la mano derecha aplicada a cada una de las espiras. Ejemplo será el siguiente. Si un solenoide de 0.4 metros con 1500 vueltas conduce una corriente eléctrica de 6.2 amperios, una corriente eléctrica de 6.2 amperios, determine el campo magnético que genera en su centro. Y vamos a determinarlo de la siguiente manera. La longitud es de 0.40 metros, el número de vueltas 1500 y la corriente es de 6.2 amperios. La fórmula para calcular el campo magnético dice que esto será igual a 4 por 10 a la menos 7 pi por 1500 por 6.2 dividido 0.4 metros de longitud, por lo que el campo magnético será de 2.92 por 10 a la menos 2. Esto será también determinado como Tesla. Y lo veremos definido de esa manera. Entonces, también podemos calcular el campo magnético en una bobina. La bobina es un alambre generalmente de cobre enrollado en un núcleo ferromagnético capaz de almacenar grandes cantidades de energía en su campo magnético. Aquí vemos una imagen de lo que el material ferroso tiene, los núcleos y cómo están definidos en la bobina finalmente al aire. El campo magnético de una bobina está definido por la constante de permeabilidad al vacío por el número de vueltas por 2 veces R. Y ese valor de R es el radio de la espira. Entonces, para calcularlo, dice lo siguiente. Una espira de radio igual a 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 amperios se encuentra situada en el plano de la pantalla. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de la espira y qué cara de la espira estaríamos viendo? La solución es que el radio es igual a 5 centímetros, eso equivale a 0.05 metros. Y que la intensidad de corriente es igual a 30 amperios. Por lo tanto, el campo magnético será igual al coeficiente de permeabilidad en el vacío, que es 4 por pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 30, y eso multiplicado 2 por 5 por 10 al cuadrado.
el campo magnético entonces será igual a 3.77 por 10 a la menos 7 Tesla. Si aplicamos la ley de la mano derecha, nos daremos cuenta que las líneas de campo van hacia adentro de la pantalla en la dirección del horario. Y aquí podemos ver el coeficiente de la mano derecha y cómo se desarrollan sus campos eléctricos a partir del pulgar, de los dedos índice y medio. ¿Y qué estaríamos viendo? Pues finalmente eso me permitiría estar viendo la cara sur de la espira. Chicos, este campo magnético es un proceso interesante en el desarrollo de la física, pero hay que conocerlo muy a fondo y a cabalidad para poder entender e interpretar todo lo que sucede con el magnetismo a través de los campos eléctricos y que esto nos permita entender cómo es que se maneja la electricidad a través de ellos. De mi parte, esto será todo el día de hoy. Muchas gracias por permitirme de nuevo llegar hasta sus hogares. Que tengan muy buen día.